6 de la mañana con 41 minutos. Bueno, se nos establecen las comunicaciones porque por esta zona también por el aguacero se han estado molestando. Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a el presidente del Consejo Gremial, bueno, y director también y presidente de Andesco, doctor Camilo Sánchez Ortega. Muy buenos días, bienvenido a Bacata Estéreo, aquí a la región Sabana de Occidente. Buen día. Muy bien. Bueno, ahí lo escuchamos, mi doctor. Estábamos haciendo, Diego, recorderis del doctor Camilo. Sí, hijo del exgobernador Julio César Sánchez García. Y prácticamente se inició, yo creo, en la parte política en Mosquera, si no recuerdo mal, mi doctor Camilo. Me tocó en Mosquera de una manera maravillosa, con los amigos del centro de Mosquera y sus alrededores. Hicimos una campaña muy linda en los años 90. Yo creo que fue que empecé como representante a la Cámara y después en el Senado, y siempre estuvo en las comisiones económicas, mi doctor, ¿sí? En la comisión tercera. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, señor, sacamos la primera votación. Exacto. Sí, señor. Bueno, ahí, a veces, ¿en qué parte está ubicado hoy usted? ¿Está lejos de aquí de la región Sabana Centro, Occidente? Estoy en Bogotá. Aquí estaba haciendo deporte al frente de mi casa en el parque. Empezó a llover y entré a mi casa rápidamente para poderme comunicar con ustedes. Lo recuerdan mucho en el Olaya Herrera. A mí me encanta. Allá fue donde estaba de profesional a prueba. Quedamos campeones con el equipo Millonarios, que por primera vez quedaba campeón con la reserva de Millonarios. Ahí estaba Mario Jiménez, ahí estaba un grupo gigante de gente maravillosa que después fue profesional, y mi padre, que era alcalde, hizo algo muy bueno por mí: comprar mi pase y quitarme la posibilidad de ser futbolista y más bien volverme economista y después poder hacer otras cosas que me siento feliz de haber hecho. Bueno, le hizo un favor a mucha gente. Claro que usted a Millonarios sí le hizo un mal, sacarle un buen jugador que tenía ahí, pero bueno. Doctor Camilo Sánchez, presidente, oiga, es bonito recordar todas esas épocas en las que me imagino que usted ya casi no puede recorrer con Dinamarca por las ocupaciones. Ya es bastante complicado hacer todo ese tipo de ejercicios, doctor. Sí, ahora soy tenista y los años pasan y las rodillas lo sienten. Ah, pues madre, bueno. Hablemos entonces de cosas que de pronto no son tan tranquilas, pero que son de actualidad y que usted está representando ahora como presidente del Consejo Gremial. ¿Qué es el Consejo Gremial, doctor Camilo Sánchez? Es el gremio de los gremios. Unen 33 gremios de los diferentes sectores. Parece, Fenalco está... Para que le demos estabilidad a la comunicación, le marco por el celular, tenemos la imagen ahí, y le marco por el celular, que se nos cae mucho menos la señal. La conexión. Pero yo le marco por el celular y hacemos el sonido aquí por el celular para que no nos caiga la comunicación. A ver, ya lo tengo por ahí por el celular. ¿Ya me escucha mejor ahí? Ahora lo oigo perfectamente. Es que estaba perdiéndose la señal en este momento. Cuando hay lluvia, esto se pone difícil. Bueno, listo, ahí estamos bien, estamos perfectos. Bueno, el Consejo Gremial reúne a ¿cuántos gremios? Que hasta ahí llegamos a escucharlo. Sí, son los 33 gremios más importantes del país, que representan el 85% del PIB colombiano. Nosotros generamos el 75% del empleo formal de los colombianos, y por eso es tan importante los pronunciamientos que se dan, porque nosotros somos los que pagamos los dominicales, los festivos, hacemos todos los pagos de parafiscales, generamos el empleo y el desarrollo en cada uno de los rincones del país. Aquí está la SAC, aquí está la ANDI, aquí está Fenalco, aquí están todos los grupos importantes que realmente han hecho crecer la economía y la tranquilidad en este país. Precisamente por eso, y gracias por atendernos, porque usted está en el centro de la cereza del pastel para poder dilucidar lo que se está presentando allá a Colombia y cuáles son, desde el punto de vista de los gremios, pero también desde el punto de vista de una persona que es sensata y consciente porque ha hecho política, los pros y los contras de esta reforma que se está presentando.
Pues lo que estamos mostrando nosotros es que es necesario actualizar la parte laboral, pero que hay que tener mucho cuidado, porque aquí cada uno de los sectores trata de poner un artículo, y lo decía yo ayer, un articulito que tiene un costo, y aquí nosotros tenemos la ventaja de ser los técnicos, donde revisamos el costo y lo que se gana o se pierde en la parte laboral a beneficio nacional. Aquí yo repetía, los que pagamos los parafiscales somos nosotros, los que pagamos los dominicales somos nosotros, los que pagamos las horas extras somos nosotros, ya que generamos el 75% del empleo formal del país. Por eso lo que les queremos decir es que hay que tener mucho cuidado, porque no solamente está en juego la reforma laboral, sino también hay una reforma tributaria en ciernes y también hay una cantidad de nuevos sobrecostos que se le está poniendo al sector empresarial, que lo que hace es que perdamos empleo. A todos nos gustaría entregar todo lo que se pide, pero el problema es que cada vez que se toma una decisión sin consulta y no técnica, lo que estamos haciendo es condenar a que crezca más la informalidad y que haya más gente sin empleo. Por eso nos preocupa tomar malas decisiones y hacer populismo en un tema tan importante como el que estamos viviendo. Es un tema que es muy interesante analizarlo, porque desde el punto de vista del empleado, él dice, no, pues que a mí me paguen más por esto y por esto, pero uno le dice al empleado, venga, vuélvase usted empresario, y entonces lo que usted no ve que uno paga, comienza a pagarlo a ver de dónde lo saca, que eso uno dice, porque los altos costos de los parafiscales que están causados hacia la parte empresarial, eso no lo nota el trabajador. Exactamente, y ese es el discurso fácil. Le dice, pero mire los tacaños estos que no quieren pagarle a usted el dominical como debe ser, y las horas extras desde el momento en que queremos, todo eso. Pues es que fíjese una cosa, en Colombia la mayoría de las empresas son pymes y pequeñas empresas, donde están 2, 3 y 4 empleados, y cuando llega usted y toma una mala decisión y se da cuenta el empleador que está ahí, que ahora tiene que quitar uno de esos empleados, ahí está fácilmente usted quitando el 25% de la generación formal y empujando a que crezca la informalidad en el país. Usted mira el sector agropecuario, fíjese, Mosquera y alrededores, Punza, Madrid, todos estos que tenemos todavía campo y sector agropecuario, la mayoría de ese sector no paga para fiscales, no tiene verdaderamente prestaciones, está según los estudios que hemos visto más del 80% en la informalidad, y con esto lo que estamos haciendo es devolviendo aún más a que estas personas que se han ido metiendo al sector productivo los volvamos con ingresos verdaderamente paupérrimos, donde no tienen vacaciones, donde no tienen cesantías, donde no tienen todas esas prestaciones. Por eso es muy importante hablar con la verdad y no con el populismo. El discurso es fácil, decirle a la gente que es más, como decía Pamela, es mejor ser rico que pobre, claro que sí, pero el problema es que tomando malas decisiones estamos perjudicando a mucha gente que está entrando a esa clase emergente que sí tiene esas prestaciones. Doctor Camilo, ¿no habría una posibilidad, así como lo están haciendo con el salario mínimo, que también era un escándalo porque el salario mínimo es para 2 o 3 millones de colombianos, pero cuando le sube a todo el mundo le va a subir, que ligaran un tema de los dos costos más altos de los parafiscales, que es pensión y salud, que si nos damos cuenta en ese momento la salud está hecho un desastre y la pensión se la maman son otras personas, que uno al final, el pensionado sale pensionado con un mínimo, que le pusieran una tarifa, de pronto ustedes del Consejo Gremial, no sé, se me ocurre en este momento, tarifa fija para pensión tanto y tarifa fija tanto, y que no sea un porcentaje del salario para que con eso se pudieran arreglar los salarios. En esos temas se están hablando de muchas circunstancias, estamos viendo artículos que tienen que ver con lo que tú estás diciendo, y es que es así, es que la gente no se da cuenta de los impactos que tiene cualquier mala o buena decisión. Una mala decisión, repito, pierde muchos empleos formales. Una mala decisión lo que hace es que mucha gente gane menos de un salario mínimo y que no vaya a aportar para pensiones ni vaya a aportar para el futuro, lo que hace que hacia el futuro muchos jóvenes que están aportando no tengan seguramente las posibilidades que tienen hoy de pensionarse. Así que por eso es que decimos que el discurso es fácil, ser oposición es facilísimo, decir las cosas que le pudiéramos dar a las personas sin mirar cuánto aplica negativamente, pues ese es el riesgo. Por eso nosotros estamos haciendo estudios como el del Banco de la República y de Desarrollo, donde mostraban que esta reforma tributaria hace perder 500.000 empleos formales. Eso es gravísimo, es devolver 500.000 personas que tenían estas nuevas prerrogativas de cesantías, vacaciones y todo esto a otro salario diferente
que puede ser muy inferior al mismo salario mínimo. Igual repito, que la gente vuelva a la informalidad y que le diga a la gente que va a hacerlo por prestación de servicio. Aquí la gente critica la prestación de servicio, pero este gobierno ha contratado 74,000 colombianos con prestación de servicio. ¿Y dónde va a sacar la plata para volverlos formales? Eso cuesta aproximadamente 1.6 volver cada salario que está por prestación de servicio, volverlo formal. ¿Será que en el presupuesto tenemos para eso? O sea, aquí el gobierno dice que hay que desaparecer esto, pero son los más grandes contratistas de esa clase de lo que ellos llaman el esclavismo del siglo XXI. Por eso hay que tener cuidado. Yo quiero que el gobierno sea el primero que ponga el ejemplo y que no le creemos expectativas falsas a la gente. Queremos todos generar empleo, pero si no lo hacemos bien, perdemos empleo, como dice el informe del Banco de la República y de Desarrollo, repito. Doctor Camilo, en medio de todo, pues usted ha vivido las dos experiencias, como congresista y ahora como presidente de ese gremio. En el 2002, con la famosa ley 789, la reforma del Código Laboral, donde estaban los servicios estos para los trabajadores plenos, ¿usted cuál fue su visión en esa época y qué tiende a decir ahorita en esta parte cuando un compañero también de gremio como Bruce Masters ya acepta un montón de modificaciones y habla de que el día termina a las 7 de la noche? Frente a esa visión que tuvo usted en el 2002, ¿cuál fue su posición, doctor Camilo? Pues ahí estamos en eso. Por eso estamos diciendo que es importante que construyamos sobre lo construido, que si hay errores que se puedan subsanar, que lo hagamos, pero que no sea un ahorro, no un ahorro, un peligro de decisión que lo que haga es perder, como digo, 500,000 o más empleos para gente que realmente se los ha ganado desde esta fecha hasta ahora. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que poner? Hay que entender que van a disminuir muy seguramente las rentabilidades de las empresas y que aquí tiene el momento del todos ponen, pero empezando por el gobierno a dar ejemplo. Por eso es que estoy diciendo que debemos ser coherentes, porque hablamos de no más contratación de prestación de servicio, pero el que más contrata con prestación de servicio es el gobierno. Pero también hay que entender que si no tenemos esa contratación de prestación de servicio, esas personas muy seguramente no van a tener la posibilidad de tener empleo. Por eso aquí entre todos llegó el momento nuevamente que se haga en el Congreso, no en la calle. Por eso ayer hablaba yo de los muchachos del SENA. Gracias a que no vamos a salir a la calle, tenemos un ahorro de 700,000 millones de pesos. Con esa plata podemos ayudar a los aprendices del SENA y a otros sectores que que requieren recursos para poder hacer esto. Igualmente, poner recursos del gobierno para pagar los parafiscales. En la reforma del doctor Santos, en su reforma tributaria, una de las cosas que se hizo para generar empleo fue que el gobierno asumiera los parafiscales de las nuevas contrataciones de jóvenes, mujeres, menores de 40 años. Eso fue un proyecto de ley simplemente para volver esto político. Y yo creo que aquí, y lo que no queremos es que por una mala decisión política podamos devolver todo esto y volver esto realmente una bonita ley que al final lo que hace es perjudicar a los que decían que se iban a defender. Por eso es importante no especular, por eso es importante que no se utilicen estos recursos para hacer política. Yo invito, que sale muy fácil, 12 preguntas donde cualquiera de los colombianos diría que sí, pero la pregunta nuestra es, ¿de dónde van a salir los recursos? Y si no salen esos recursos, ¿qué va a pasar en 1 año o 2 años cuando veamos que fue simplemente populismo, dañamos el sector productivo, no generamos empleo y sí causamos un caos en lo que venía funcionando de una mejor forma? Por eso invitamos a que lleguemos a poner todos, que todos tendremos que hacer un sacrificio para lograr el mejor equilibrio, y eso es a lo que estamos invitando desde el Consejo Gremial. Más aún, sin embargo, hay unos gremios, doctor Camilo Sánchez, que están, pues que ya han como entendido el tema de la propuesta de que el día es hasta la hora que es diurna, y que los recargos nocturnos lo que proponen es que ese aumento del 75 al 100% se vayan dando paulatinamente con una prerrogativa de 3 años, ya que los comiencen a modular en 3 años. Ese es un tema que ya hay algunos gremios que han comenzado a manifestar, por lo menos uno de los gremios que dicen que opera prácticamente nocturno, que son las empleadas domésticas y los agentes de viajes, o sea, lo que es hoteles y agencias de viajes. Sí, y no solamente esos, los de vigilancia. Usted sabe lo que le puede pasar a muchas de estas empresas
que van a perder entonces la capacidad de poder contratar a estos empleados. Pues lo que van a hacer, por ejemplo, en el caso de vigilancia, que lo tengo de vicepresidente del Consejo Gremial, ese gremio nos cuenta que están cambiando con tecnología, que ahora lo que están poniendo es cámaras para reemplazar vigilantes, que lo que va a pasar en el sector turístico es que tenemos que llegar a esa modulación, y por eso es importante esto que estamos hablando, porque cada uno de estos sectores le está contando de verdad qué va a pasar a sus empleados. Señor, si hacemos lo que dicen de manera generalizada y ya, pues saldrá el 20% o el 30% de estos empleados, de vigilancia, de turismo, de restaurantes, de discotecas, porque es que la gente no está mirando la realidad, mira un puntico de ese sector, pero no se está dando cuenta del entorno general, y esa es la obligación que tiene el Consejo Gremial, mirar la generalidad y lo que se está tramando también en temas como reformas tributarias, lo que tiene que ver con retenciones y cosas por el estilo, que también son costos adicionales que van a perjudicar la generación de empleo. Por eso hay que llegar a acuerdos en modulación, habrá que llegar a acuerdos en puntos donde podamos hacerlo de una manera sostenible y donde no perdamos empleo. Lo más importante que yo quiero resaltar es que no queremos que se pierda un solo empleo, sino que podamos mejorar las condiciones sin perder un solo empleo, si lo hacemos de la mejor forma concertada. Bueno, entonces la pregunta sería al contrario. ¿Qué propondrían ustedes como gremios para que quedara establecido que ni se martirice a unos, ni se premia a otros sin saber por qué, sino que fuera como estable para que la economía funcione? ¿Cuál sería la propuesta, la contrapropuesta que de Camilo Sánchez del Consejo Gremial le haría a los sabios de la patria? No, es que ahí está el problema. Nosotros estamos presentando los estudios. Esto no es simplemente que nos guste o no nos guste. Hay estudios súper técnicos donde muestran qué pasa si incrementamos tanto en las horas extras, qué pasa si incrementamos cada uno de los temas, qué impacto tienen negativamente sobre la generación. Por eso el mal menor es el que tendremos que buscar. Aquí no es que esto sea bueno, esto va a tener unas consecuencias, y por consiguiente nosotros lo que estamos pidiendo es que revisemos el entorno, que lo hagamos en el Congreso y que no hagamos populismo. Yo le digo una cosa, si se aplican los 12 puntos que estaban pensados en las calles, suena como un triunfo para el sector laboral, y yo le quiero decir que va a ser una masacre laboral la que vamos a tener en los próximos años. Eso es lo que no queremos. Yo lo que estoy diciendo es que ya estamos comprometidos todos en que vamos a poner, y que vamos a poner nuestro granito de arena como lo tenemos que hacer y lo hemos hecho siempre, y que quitemos la estigmatización. Repito, ahí todos esos sabios del otro lado que están pidiendo cosas, yo quisiera que me contaran dónde tienen su muchacha del servicio, si la tienen de verdad contratada y pagándole las parafiscales, las vacaciones y las horas extras, o si solamente lo dicen porque creen que son otros los que van a pagarlo. Yo quisiera que todos esos personajes nos cuenten la verdad, porque es muy fácil vender la realidad de otro. Claro, decir que los ricos son más ricos y que tenemos que quitarle la riqueza y que es que esos tipos están esclavizando a la gente, suena maravilloso, pero yo repito, 75% de todos los empleados que usted oye que tienen las prestaciones, los pagan los empresarios y lo pagan todos los meses, al igual que pagan impuestos, igual que pagan todo lo que tienen que pagar. Mi propuesta es, ya que estamos sentados, hagámoslo bien y logremos el mejor acuerdo en beneficio de los trabajadores y no simplemente del populismo que le puede costar muchísimo a la economía y a los más pobres de este país. Crecer la informalidad, hoy es del 57%. El estudio que muestra el Banco de la República de Desarrollo está aprobando lo que se decía en esos 12 puntos. Muy seguramente podemos crecer 10 puntos la informalidad de este país. Por eso, pero usted ya tiene una propuesta para colocarla ahí, para modular. Es que sí, pero acuérdense que esto es una mesa de concertación. Yo no conozco ninguna persona que se siente a hablar de las concertaciones antes de estar sentados con los demás. Yo creo que esto sería un suicidio de mi parte. Lo que sí estamos dispuestos es que estamos sentados en la mesa, estamos ayudando a lograr acuerdos, pero creo que los únicos que van a decir lo que quieren son los que piden. Los que tienen que ofrecer son los que tienen que ser los más cautelosos, los más técnicos, porque una mala decisión, repito, sería nefasta para el empleo y la economía de este país. Doctor Camilo, usted que estuvo 3 décadas en el Congreso sabe cómo funciona, y más en el Senado, todos los trancones, las cosas que se hacen ahí. ¿Sí alcanzan estos 36 días que están corriendo
para aprobar esa reforma que ya ha sido hundida 2 veces, porque si eso se hubiera sometido y no hubiera dado origen inclusive a hablar de la consulta popular, si estos senadores no hunden ese proyecto de allá, yo creo que ya en este momento sería ya una ley en el país. Frente a eso, sí alcanzan esos 30 días para hacer esa reforma que beneficie a todos por general, doctor Camilo. Bueno, yo le voy a decir 2 cosas. La primera, yo conociendo al doctor Gustavo Petro le voy a decir qué va a pasar. Si pasa la reforma laboral, de todas maneras, el doctor Gustavo Petro lo que va a querer es salir a las calles a hacer política, porque sabe que en este momento está perdiendo, que ha perdido su gobernabilidad, y sabe que a través de propuestas que parecen maravillosas, porque es que las propuestas son maravillosas en todo sentido. ¿Usted quiere ser rico o quiere ser pobre? ¿Usted quiere tener más salud o quiere que no? El problema no es ese, el problema es que eso va a volver a suceder. Se acordará de mí, hablaremos en un mes, cuando hayamos terminado esta reforma y Dios quiera la logremos tramitar en estos días que queda. La segunda parte será, ¿usted está de acuerdo con esa nueva convocatoria del gobierno que está para servicios públicos o para salud o para lo que sea? Porque esa es la estrategia. Quiero decirle además, si usted o yo están pensando en 12.000 nuevos puestos de trabajo por prestación de servicio a través del Ministerio del Interior, otra vez por prestación de servicios, 240.000 millones de pesos que podríamos utilizar para ayudar a la generación de empleo, para darle a los jóvenes del SENA o para darlos para las parafiscales del sector agropecuario. Pero no, yo le digo, ahorita entramos en una etapa que yo la llamaría la etapa de la patria boba, donde vamos a dedicarnos a la política por encima de ejecuciones. Yo lo que sí invito es que crean que en el Congreso están trabajando de verdad a marchas forzadas. La muestra es que ayer se hizo la primera convocatoria y estuvo perfectamente, asombrosamente llena, no solamente de parlamentarios, sino de colombianos ofreciendo propuestas. Lo que pasa es que, repito, hay que ser coherentes, porque proponer que le demos todo a los demás es fácil, y eso es lo que no podemos caer. No podemos caer en la tentación de ser las personas que no cumplan o digamos lo que tenemos que ofrecer, y las personas que solamente piden y piden sin darse cuenta que esto no es un barril sin fondo, sino es un estamento que, si lo toma mal, va a generar pobreza, desempleo y más dolor de división de país. ¿El palo más fuerte en la rueda cuál es? ¿El del reconocimiento de subir el techo de la hora nocturna? ¿Ese es el palo más duro de esta rueda? ¿O hay algo otros que también estén ahí? Porque ve que uno que sobre lo que más están basando es en las horas nocturnas. Yo creo que ese es el que más está avanzando. Y ya hay 2 proyectos de los verdes y de los liberales donde están poniendo una hora que puede ser intermedia entre las partes. La otra parte, lo que ustedes dijeron, en lo que tiene que ver con la vigilancia, lo de turismo, lo que tiene que ver con el sector de las flores y otra cantidad de sectores donde hay que buscar una progresividad para que se pueda implementar y de esa manera no dañar lo que se ha generado en estos últimos años. No todo lo que se ha generado en el Congreso es malo. La muestra es que en este momento tenemos una gran cantidad de formalidad que antes no existía. Si usted revisa cómo era Colombia en los años 90, era absolutamente informal. Hoy tenemos una formalidad, hoy los empresarios están haciendo algo totalmente distinto y, repito, son los que vienen pagando. Yo lo que invito es que seamos cuerdos, que no pidamos el oro y el moro, porque eso lo único que va a suceder es que va a crear un traumatismo y lo que va a crear es expectativas y más dolor y más división. Yo lo que invito es que ahora tengamos un léxico donde no digamos que los empresarios son unos tramposos, unos ladrones, o que los empleados son unas personas que dicen que los malos del paseo son los que vienen pagando de una manera efectiva. Yo lo invito al presidente de la República a que piense que el empresariado colombiano es el que ha construido el tejido para que volvamos a tener un futuro, y que hoy dispone de aliados al sector empresarial. Será el mejor vínculo para poder lograr ese cierre de brechas y evitar esta lucha de clases que se está volviendo a crear, que no existía en los últimos años. Doctor Camilo, perdón un segundito para ponerle de acá. El sector que más se golpea en este caso, y lo estamos viendo cuando se habla de la celaduría y cuando se habla del servicio doméstico, que realmente son labores que intelectualmente no son de alta intelectualidad,
y serían las que más masivamente se golpearían. ¿No podrían modular esto como se hace con el sistema de beneficiarios del CISBEN estrato 1, estrato 2, es decir, dejar unos gremios que no les cause esa parte porque mire, ahí van a sufrir solo los empleados rasos, pues entonces sácala al celador y como usted dice, pongo 2 cámaras y me quito 5 celadores, saco a la muchacha de servicio y le digo, no, atiéndame únicamente hasta las 3 de la tarde y ya por la noche yo caliento la comida, o sea, comienza, ese es el sector que se golpea. Podrían modular de pronto y proponer que se module y dejar algunos sectores modulados, porque una persona, un ingeniero, una persona de alto estudio, pues ya las empresas les pagan un salario mínimo y le están pagando mucho más sueldo y pueden hacer una modulación diferente. ¿Se podría hacer esa parte? Exactamente, y mire lo que usted está dando con claridad a todos los oyentes. Yo quiero decirles eso, es que los que se van a perjudicar con todas esas peticiones, que es que la gente no se ha dado cuenta, allá hay una cantidad de peticiones sindicales que solamente van a ayudar a unos poquitos, y simplemente esos son los beneficios que le van a costar una cantidad de recursos a las mismas empresas. Aquí hay que pensar es en esa persona, el campesino raso que había logrado que le pudieran pagar sus vacaciones y cesantías, y que ahora el mismo empleador le va a decir, no, hermanito, ya no se puede, ahora volveremos a el jornal, y aquí a la niña del servicio, usted trabaja hasta las 3 y váyase, y déjeme hasta ahí, yo hago lo que tengo, y al pobre vigilante que ha sido, ya que no tiene hoy la posibilidad de movilidad tan fácil, pues va a quedar desempleado, y eso va a crear un problema social de violencia, porque la gente hará lo que tenga que hacer para comer, y eso es lo que no queremos devolvernos. Por eso ahí estamos en eso. Lo práctico es tratar de buscar esa modular estos procesos, pero hay algunos sindicalistas que solamente están pensando en lo propio. Yo invito al diálogo, nosotros al respeto, y repito, que no volvamos esto una cosa política. Yo le quiero decir, aquí está en juego muchas familias de estratos populares que no tienen la capacidad de educación para poderse movilizar a otros sectores, y que simplemente serían los grandes perjudicados por malas decisiones, donde quisieron decirle que les queríamos dar todo, pero gente que no está ofreciendo nada, porque simplemente está mandando un discurso donde quieren esto, pues pidan esto, que tranquilo, que esto es un barril sin fondo, y esa no es la realidad. La mayoría de nuestras empresas son microempresas. Mira las de los pueblos, la panadería que le genera 3 y 4 empleos, el señor que vende la leche y los postres, que casi tiene el empleo para su familia, cada vez pues estaría cerrando esas oportunidades simplemente porque creen que el que mucho abarca, poco aprieta. Completas, ahí también tendrán que modularse como estamos pidiendo, porque muy seguramente, como en otros países, hay pagos del 50%, del 70%, y hay otros muchos que nunca logran pensionarse. Por eso, fíjense, cuando se puso a que se iban a entregar recursos a supuestamente los viejitos, ¿quién no quiere que todos los viejitos del país tengan los recursos y que se le entreguen esas mesadas mínimas que se estaban ofreciendo? Pues la muestra es que el presupuesto nacional no tiene los recursos, y el mismo gobierno que las ofreció no ha podido entregarlas. Se lo podemos dejar de preguntar. Esas relaciones comerciales que se están planteando, que muchos han dicho que es un reto contra los gringos, ir a abrirse a negociar con los chinos y meterse en el tema de la ruta de la seda, en esto. Que lo que tenemos es que ampliarlo. Hoy lo que se nos olvida es que tenemos 13.500 millones de dólares en contra, negativos. Importamos más de lo que exportamos, y estamos poniendo en riesgo donde tenemos una balanza positiva. Yo lo que les repito, fíjense la zona nuestra que está Las Flores, pues ahí que estamos viendo que se pone en riesgo una cantidad de mujeres y una cantidad de colombianos que están exportando de una manera específica. Yo les repito, Colombia está... Volver añicos toda esta serie de la economía mundial. Y mire cómo a Colombia le dejó el 10% de aranceles. ¿Cómo ven ustedes esa parte? ¿Están de acuerdo? ¿Lo miran una posición? ¿Qué es lo que busca el señor presidente de los Estados Unidos, de que todo este país, sobre todo América Latina, pues quedemos subyugados a ellos? Es que aquí tenemos que entender lo que es la geopolítica. Tristemente, esta es una pelea de David contra Goliat. Es que nosotros los colombianos no podemos tomar decisiones que quisiéramos tomar de manera mucho más pertinente y fuerte. Aquí tenemos que entender que nosotros dependemos muchísimo de la deuda externa que nos dan, de lo que tenemos que ver con nuestros productos que nos compran, y por eso yo lo aplaudo al doctor Trump. Yo creo que el presidente Trump ha cometido muchos atropellos y está utilizando la fuerza de la economía que ellos tienen para manejar. Fíjense lo que ha hecho él, una reestructuración mundial
para poder ponerse a competir de una forma mayor, pensando que América para los americanos y que Estados Unidos, que tiene el poder del valor del dinero, el dólar, pues tiene que mejorar sus condiciones. Colombia tiene un tratado firmado y el que violó ese tratado fue Estados Unidos. Pero lo que nosotros no podemos hacer es una guerra por darnos las de perritos bravos, decir que ahora vamos a salir a ladrar y a decir que no queremos a Estados Unidos y que no les vamos a exportar y que lo que exportábamos a Estados Unidos se lo vamos a exportar a otros países. Repito, 100 años para conseguir los mercados con Estados Unidos y con China, que estamos abriendo este mercado, pues tenemos unas cifras absolutamente negativas, pero que también tenemos que ir a buscarlas, pero en momentos que no sean como los que estemos en este momento. Yo creo que aquí tenemos que sentarnos y evitar el enemigo externo. Yo les repito que hacía Cuba, que hacía Venezuela. Los gringos son los malos. Hay que mirar que los gringos tienen el poder, pero también nos hacen muchos favores. Nos hacen el favor de entender que tenemos productos importantes que nos tienen que comprar. Nos hacen, no el favor, tienen el beneficio de poder comprar el mejor café, las mejores flores, poder tener el mejor frutas y verduras, todo esto, pero que nosotros no podemos jugar con candela, porque mientras que no tengamos, como decía mi padre, como Tarzán, cuando uno va a soltar una mano, tiene que tener el otro bejuco bien cogido para no pegarse un porrazo, y en este momento nosotros tenemos que ser más inteligentes y técnicos que simplemente populistas de decir que vamos a pelear o con los Estados Unidos o con China o con cualquier otro país. Hoy tenemos que volver a recuperar nuestra suficiencia financiera, hoy tenemos que recuperar los mercados económicos y lo que tenemos que tener es cabeza fría para no tomar decisiones que después nos van a costar empleo, paz y desarrollo. Hoy tenemos ese problema, estamos divididos y es lo que no tenemos que mantener en este país si queremos avanzar de verdad. Y de verdad muchas gracias, creo que me van a echar de mi casa porque no, me salí al estudio y aquí ya me están mirando con rayados. Venga, para despedirnos, es que hemos tenido algunas dificultades de tenerlo aquí en directo en Conexión y me necesito aquí unos empresarios que estaban pendientes de escucharlo, que cuando lo podemos tener en un foro aquí regional, porque pues esta región de Cota a Madrid, incluso hasta Facatativá, ya reúne más de 3.000 empresas aquí en la región, o sea que hay una economía muy fuerte y una generación de empleo muy alta del sector industrial. ¿Qué posibilidad habría que desde el gremio se pudiera tener aquí un conversatorio con los industriales? Me encanta, y además lo digo porque yo sí tengo que felicitar a ese sector empresarial de Cota, a ese sector empresarial de Mosquera, de Madrid, de Funza, que están haciendo una labor en Facatativá. Yo quisiera que oigan a los empresarios y no solamente les pasen la patena pidiendo y pidiendo, sino que se den cuenta de lo que es generar un empleo hoy en el país, que es muy importante lo que se está haciendo de patria con estos empresarios, porque esto es lo que tenemos que hacer entender a los colombianos. Todos quisiéramos dar todo, pero no es tan fácil, porque ponemos en riesgo esto que hemos construido en estos últimos años. Yo por eso espero que me inviten y estaré ahí muy seguramente acompañándolos, porque estoy entusiasmado de ver que el empresariado colombiano con toda esta crisis sigue afrontando los duros golpes. Repito, que ahora hay que pagar para fiscales, ahora hay que pagar vacaciones, cesantías, intereses, hay que pagar predial, hay que pagar todo esto que se está pagando, y plusvalía, y muchas otras cosas, servicios públicos, hay que pagar todo esto, y de todas maneras seguir empleados, generando empleo y pagando todo cada quincena. Cada uno de los que somos empresarios y sabemos lo que es eso, sabemos lo que es cuando estamos ya al 14, pensando que hay que sobregirarse, pero hay que cumplirle a la gente. Así que un abrazo y de verdad muchas gracias, Henry, muchas gracias a todos ustedes, porque están haciendo también algo muy importante, pedagogía, para que no seamos simplemente los pedigüeños, sino que entendamos que tenemos que poner todo y que tenemos que modular si queremos avanzar. Pues muchas gracias a usted por habernos atendido a esta hora de la mañana, sabemos de las ocupaciones, muy gentil, coordinaremos por el interno y prontamente entonces estaremos organizando la petición que están haciendo los empresarios de reunirnos con usted. Muy amable, muchas gracias.